Hola, mi nombre es Siri y soy el fundador de SG Arts and Healing, Arte y Sanación. Esta charla de artista es un ejemplo para nuestro Latinx Performance Lab, el retiro de artistas, para que los artistas participantes y cualquier artista latinoamericano en realidad puedan tener una idea de cómo se ve una charla de artista para que puedan generar la suya. Estas charlas son importantes a diferentes niveles. Permiten un momento de reflexión sobre nuestra creatividad, su historia, sus orígenes, sobre nuestra obra en totalidad. Puede también inspirarnos a profundizar en nuestra práctica creativa y recuperar partes que dejamos atrás por diferentes razones. Incluso puede ayudarnos a reclamar la identidad de artistas si es algo que nos interesa hacer. La verdad es que hace unos años comencé a pensar en este tipo de charla y fue bastante bueno para mí como construcción de mi propia identidad, entonces también espero que eso les funcione a ustedes. En un sentido más práctico también, este tipo de charlas nos sirven para practicar cómo presentar nuestro trabajo a otras personas. Y digamos que eso puede servir para festivales, becas, no sé, mecenas, ¿no? Que te quieran ayudar y pues para encontrar apoyo y realizar nuestros proyectos, también encontrando financiamiento, ¿no? Entonces, cositas que sirven con este tipo de charlas. Ok, voy a comenzar y pues estoy feliz de estar aquí con ustedes porque no había hecho esto en español. Comencé haciendo estas charlas en inglés y pues también he escrito mucho sobre mi obra, pero no había hecho como este ejercicio de hablar en español. Entonces, de hecho, si hablas inglés y tienes curiosidad, también hay una charla mucho más larga de artista en inglés, pues que fue como la primera versión de esto que es como un modelito sencillo para la residencia de artistas, ¿ok? Básicamente, pensando en cómo presentar mi trabajo, lo que me imaginé fue esta figura de la trenzar, como tres hilos de mi carrera artística, digámoslo. Entonces, pues eso es lo que voy a intentar mostrarles aquí. Entonces, bueno, yo nací en Bogotá, Colombia, en el 86, bien alto en los Andes. Y esa geografía y esas montañas me han modelado mucho. He vivido la mayor parte de mi vida en Bogotá y fue allí donde comencé mi camino como artista interdisciplinar. A veces digo multidisciplinar, a veces transdisciplinar, la verdad que no me decido por el término exacto, pero pues lo que sé es que soy escritor, artista de performance, creador de teatral, académico, místico moderno y sanador. Y esta última parte, que es lo de la sanación, se ha vuelto cada vez más importante en mi vida, en mi trabajo, en mi carrera. Y ha tomado como un centro, ¿no?, en lo que me interesa hacer. A nivel académico tengo títulos en estudios literarios de la Javeriana, filosofía de la Universidad Nacional, tengo una maestría de escritura creativa y un doctorado en estudios de performance de la Universidad de Texas en Austin. Entonces, como pueden ver, pues mi punto de partida fue muy textual, ¿no? Muy como académico tradicional, pero con el tiempo me empezó a interesar y a llamar mucho la performance y ha sido una forma en la que he vuelto a mi cuerpo. Como que en la academia occidental es como que la mente es como un cerebro con patas y el cuerpo es solo como el vehículo del cerebro, que es lo más importante, o digamos del intelecto, ¿no? Entonces el performance me ha ayudado como a reconectar con mi cuerpo y el cuerpo de otras personas, ¿no? En el 2023 me gradué del doctorado que les contaba y pues este programa obviamente ha influido mucho en mi trabajo. No era exactamente lo que esperaba porque resulta que este doctorado en performance está dentro de la Escuela de Teatro y Danza. Entonces, en muchos sentidos como que tiene un enfoque histórico y de teatro tradicional y pues yo llegué de hacer performance en la calle y como más experimental. Entonces tuve que, digamos, adaptarme, ¿no?, a ese contexto porque pues quería hacer el doctorado y pues en esas me reconecté con el escenario porque yo cuando era joven hice teatro y baile. Entonces estando en este departamento pues pude como reconectarme con el teatro físico, pues, las bambalinas, los ensayos, los vestuarios, las luces, aprenderse un libreto, todo eso pues que yo había dejado atrás cuando era mucho más joven. Entonces, incluso colegio y parte de mis 20 años. Entonces, bueno, así fue que pues me mudé a Estados Unidos
y allí comencé a trabajar con lo que se llama Device Theater, que es como creación colectiva. Son obras de teatro que se escriben en conjunto, y una de las obras favoritas como de esa época fue una que se llamó Carmen, que era ambientada en un bar en Austin con personajes inmigrantes y latines. Entonces yo era el personaje de Estela, que era una bruja indocumentada que se escapa de la cárcel usando magia. La obra fue divertida, fue dramática y pues también muy personal, obviamente. Y la presentamos con una compañía que se llama Generic Ensemble Company, y pues fue una experiencia muy bonita. Dentro de estos trabajos de Device Theater, de teatro que se crea en colectivo, otra pieza que atesoro mucho se llama Llorón X, que está inspirada en el mito de La Llorona. Y muchos piensan que esta figura pues es solo mexicana, pero en realidad hay versiones de La Llorona en toda Latinoamérica. Y pues yo interpreté en esa obra una de las posibles versiones de La Llorona, que es la Malinche. Era un personaje no binario, y pues estuvimos con otras iteraciones de La Llorona, incluyendo la Virgen María. Éramos esos personajes, ¿no? Fue muy bonito. Incluso rompimos una piñata en el escenario, fue salvaje, fue hermoso, y pues recuerdo mucho ese momento. Y como para darles un último ejemplo del trabajo más teatral, tradicional, realicé una obra que se llama El futuro de Ismael, en inglés, que es la adaptación de mi novela que se llama El futuro de Ismael. Entonces yo tomé mi trabajo en español y lo volví un libreto en inglés, y se produjo, es una obra de ciencia ficción. Y pues lo que es bonito fue que encontramos en Austin un elenco completamente de personas trans y no binarias. Creamos un mundo súper camp, con zapatos brillantes y trajes de neón y como cierto minimalismo para pues mostrar lo de la ciencia ficción, y pues también fue muy bonito contar con pues ver eso, ¿no? En el escenario. O sea, yo únicamente escribí el libreto y luego vi pues como la gente como que ponía mis palabras en su cuerpo, y fue muy bonito. Pero entonces esa es una parte de la trenza, que es como el teatro tradicional, ¿no? Pero, como les decía, mis raíces están en el arte de la performance, y de hecho es lo que más me he dedicado y lo que más me dedico hoy día. Y pues con un gran énfasis en el performance, que tiene cierta componente activista, ¿no? Entonces comencé en Bogotá alrededor del 2011, cuando me vinculé a la comunidad trans y al colectivo, un colectivo que se llamaba el Colectivo Entre Tránsitos. Y pues en ese colectivo ellos me enseñaron a usar la performance como una herramienta de cambio social. Una de las piezas que recuerdo que ellos me invitaron, la primera tal vez, que nosotros estábamos vestidos como doctores pero payasos, y le hacíamos una encuesta a la persona sobre los géneros y le dábamos un certificado falso de disforia de género. Pero pues realmente lo que estábamos haciendo era una sátira profundamente política sobre el certificado de disforia de género a nivel como psiquiátrico, ¿no? Entonces, dentro de esta historia de la performance, otro performance que me parece muy bonito que hicimos fue al frente de la Registraduría Nacional de Bogotá. Estábamos exigiendo el derecho a cambiar el marcador de género sin documentación médica, ni examen, ni nada por el estilo. Y me acuerdo ir a Chapinero e imprimir una cédula gigante, pues que tenía como un hueco donde uno mete la cabeza, que decía: mi nombre, mi cédula, mi sexo, yo decido. Y lo que hicimos pues fue presentarnos frente a la registraduría, y pues tuvimos activistas viniendo a acompañarnos, y pues eso fue muy bonito, y algunos medios vinieron a cubrir como el evento. Y al final lo que pasó con ese proceso fue que un equipo de estudiantes de derecho tomó el caso y ganó. Entonces hoy en Colombia podemos cambiar los documentos de identidad por declaración propia. Solo se puede hacer una vez, pero bueno. Ese performance pues fue parte de ese gran triunfo político, ¿no? Obviamente en conjunción con otras cosas, ¿no? Pero pues sí me acuerdo mucho de eso. Y tal vez el último ejemplo en esto de la performance activista, pues nosotros también trabajamos en un grupo de reggaetón que se llamaba La Jeringa Mueca, y que reescribió las letras de reggaetón para incluir narrativas trans y queer. Pues eso también fue una invitación que me hicieron desde el colectivo, y pues me sentí muy honrada y muy feliz de ser parte por un tiempo de ese grupo. Y pues obviamente como sabemos, el reggaetón pues suele tener unas letras bastante violentas y misóginas. Entonces nosotros queríamos como darle la vuelta, y presentábamos nuestra música en parques, en bares, en espacios públicos.
Incluso también hicimos o sea, la misma idea de reescribir cosas, hicimos un grupo de títeres para niños y reescribíamos los cuentos de hadas como para incluir personajes trans. Obviamente en ese momento pues algunos padres como que se alejaban, se escandalizaban, pero otros se quedaban y pues también era muy subversivo y muy bonito. Todo eso pues parte de mi, digamos, contribución y las invitaciones que recibí del colectivo. Y pues ya con el tiempo empecé a hacer mi propia obra en solitario, porque obviamente me enamoré de la performance y pues quería ya hacer las cosas como desarrollar mi propia obra, ¿no? Entonces recuerdo mucho una obra que hice que consistía en caminar por Bogotá, primero con un binder y una prótesis de pene casera, caminar por el centro. Esa era como la primera parte y luego cambiarme y ponerme era un vestido bien ajustado, rojo, con cuadritos y pues sí, bien ajustado y como bien cortito, medias y tacones y todo, y hacer el mismo recorrido que hice y ver cómo se sentía. Era horrible, la gente, o sea, muy violento. Lo que decía la gente cuando pasaba y todo, pues de hecho tenía un conjunto de amigos, personas queridas que caminaron conmigo y se dieron cuenta también de la violencia que experimentaba mi cuerpo. Y pues esto formó parte de los programas de la Fundación Waha, que está liderada por Paola Correa y Gustavo Gutiérrez, y entonces pues con ellos se filmó el performance y pues fue bastante interesante, como una exploración de la violencia de género en el espacio público en Bogotá y en este caso en el centro de Bogotá. Entonces esa es la otra trencita, ¿no? La trenza del teatro tradicional, la trenza de el arte de performance y digamos, dentro de esa trenza del arte de la performance, pues cuando me mudé a Estados Unidos, pues tuve que cambiar, porque allí pues ya no me sentía segura de hacer performance en la calle, porque pues era inmigrante y pues me veo como me veo. Entonces empecé a hacer performance como nunca lo había hecho antes, en galerías y en estudios de teatro y pues digamos dentro, ¿no? Espacios adentro y no afuera, espacios casi que privados, algunos públicos, pero siempre, digamos, adentro de un establecimiento. Y pues eso también, digamos, fue un proceso de exploración. Mi performance se volvió un poco más teatral porque pues era casi que un teatro, ¿no? Teatros o cosas así como espacios muy blancos también. Entonces, pues mi forma de hacer cambió, ¿no? Y una de las piezas que más me acuerdo de esa época pues se llama Cyber Brown and 32. ¿Cómo sería la traducción? El cyborg de color a los 32 años, que fue una conferencia performativa inspirada en Free White and 21 de Howardina Pindell, y pues era como una cosa que trataba sobre la inmigración, el género, la identidad latina, y la presenté solo una vez en un estudio de teatro, no hay grabación ni nada. Yo quería preservar como ese misterio de la performance, de que estás o no estás, pero pues fue una obra como muy relevante para mí. Otra pieza dentro de esta nueva etapa de mi performance se llama Medium, que todavía la estoy haciendo de hecho. Es una obra en la que exploro el concepto de la transferencia y pues realmente lo que hago es invitar al público a pensar en alguien con el que tienen un conflicto y que quisieran decirle algo, pero pues que no son capaces de decirles, digamos, en la vida real. Y yo me hacía pasar por esa persona, pero no me hacía pasar como cambiando mi voz o haciendo pretender, porque yo no sabía quién era, sino que yo trataba como de vaciar mi identidad y que la persona como que hablara y proyectara en mí lo que necesitaba para tener esa conversación, y yo también como canalizar la energía de esa persona que yo no conozco. Pues a ver qué pasaba. Era un experimento, ¿no? Era un performance donde solo había una audiencia y yo, entonces un miembro de la audiencia y yo. Y pues digamos, me preparé mucho para este espacio, ¿no? Porque era profundamente espiritual. Me preparé con silencio, una dieta especial, una limpia energética. Y pues las conversaciones fueron muy extrañas, obviamente, muy emotivas y muy transformadoras. Realmente como que la gente, pues sí, algunos lloraban, o sea, me decían que había sido importante para ellos tener esa conversación y me pareció muy bonito. Digamos, esta es una pieza en la que yo estaba ya juntando lo que eran las constelaciones familiares, el trabajo de constelaciones familiares y lo que se llama trabajos de proceso. Entonces, pues digamos que por fin aquí empecé a combinar mi trabajo espiritual con mi performance, y pues eso fue lo que se pudo dar en ese momento. Esta
idea de traer como esa práctica espiritual a lo escénico, pues hizo que mi performance se volviera casi que una ceremonia, ¿no? Y pues obviamente no tenía guión ni nada, era completamente improvisado, y pues siento que haciéndolo, lo he hecho 3 veces, como que me transformó bastante, ¿no? Bueno, mi arte de la performance, creo que como en muchos casos, durante la pandemia pues también sufrió un cambio, y este fue como el giro que tuve hacia la video performance, porque no podía salir, ¿no? Y hacer cosas más como de calle. Entonces creé una obra varias obras he creado ya, pero la primera se llamaba Salir del Closet, Queer Trauma, Queer Love, y es una obra que es donde empecé a explorar como el documental experimental, y en esta ocasión es una obra que relata las experiencias de salir del closet de artistas y académicas latines, de que eran compañeros y amigues, pero entonces ellos cuentan su pasado, que generalmente fue duro, de salir del closet, y luego yo les invito como a repensar esa experiencia y narrarla otra vez de la manera en la que ellos querían que sucediera. Entonces, en hacer como ese cambio, se busca que haya como cierto proceso sanador en lo que podría haber sido, lo que no se tuvo pero que podría haber sido. Y pues digamos lo que hice fue, y llevo haciendo, es poner metodologías del teatro del oprimido y las prácticas de sanación espiritual para hacer video performance donde podamos como reimaginar nuestros futuros y pensar las cosas distintas, ¿no? Y pues seguí interesándome en la ciencia ficción. Entonces en este video performance hay un alienígena que soy yo y tiene como un tono de ciencia ficción así medio loquillo, y pues entre eso se entreteje la historia de mis colaboradores, que fueron Jessica Peña, Jesús Valles, César Álvarez y Joali Rodríguez. Dentro de este video performance también hay un proyecto que me gustó mucho que se llamó En el Nombre del Padre, donde invité a poetas latinoamericanos a compartir su obra, y luego colaboré con Paola Correa, que ya les había mencionado, en Colombia, para crear respuestas basadas en movimiento. Exploramos durante la obra en general la herida del padre, biológico, político, obviamente el patriarcado, y pues Colombia se volvió como un personaje, un padre abusivo. Y pues sí, el proyecto tiene múltiples videos, está subtitulado, tiene poesía, performance, entonces fue bastante ambicioso pero muy bello también. Y pues desde ahí continué mi camino haciendo video performance porque me gustó mucho. Entonces después tuve proyectos como Healing Elementals, Autolimpias, en colaboración con Natalia Ochoa, y también mi despedida del doctorado fue una obra que se llamó The Latinx Variety Show, donde también había como una reflexión sobre qué significa ser latino, y pues también con colaboradores viejos y nuevos, pues una obra muy bacana también que se hizo allí. Entonces, como les decía, pues esas son como las 3 partecitas de la trenza, ¿no? El teatro tradicional, que incluso empecé a hacer cuando estaba en la escuela, en el colegio. El arte de la performance, que tenía y tiene un tono bastante activista y habla de género, de raza, de migración. Y luego viene esta otra rama que es la espiritualidad y como los rituales y la ceremonia y lo brujil. Y entonces, ¿cómo trato yo pues de atar estas 3 cosas en mi trabajo? Hoy más que nunca, ¿no? Y pues dentro de todo ese trabajo, el sonido y la música siempre han tenido un lugar muy importante. Yo no tengo formación en música, pero en todos mis performances canto, hago karaoke, no sé, me parece que es una exploración que es muy central, aunque siempre la hago desde un lugar pues muy tímido porque como les digo, no tengo el entrenamiento, pero es algo que me ha gustado mucho, y cuando hago cabaret y eso pues lo utilizo bastante. Entonces digamos que la música está en todo ese aspecto, pero digamos la última obra que hice tiene todos los aspectos que les mencioné. Es una obra que se lleva a cabo en un conservatorio de música, o sea, en un escenario del departamento de música de la Universidad de Pensilvania. Entonces tiene este elemento del teatro tradicional. Pues es una obra de performance que explora los 4 elementos. Es como la historia de una criatura que está encarnando como humano, y entonces tiene que pasar por los 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua, para, digamos, emerger completamente en el mundo.
Entonces tiene una performance y pues es profundamente espiritual porque realmente es como una exploración sobre qué hago yo aquí en la tierra. Y pues digamos, está basada también en, no tiene palabras, digamos, es movimiento. Cada movimiento que me daba como lo que sentía con cada elemento. Y tiene la música que les decía, o el sonido, digamos, que les decía que envuelve todo mi trabajo, porque me dediqué a hacer como canalización de sonido para cada elemento, sonidos muy extraños, no sé, unas lenguas ahí que no sé qué son, pero tratando como de abrir mi canal espiritual para transmitir sonidos que son energías y que son frecuencias, y pues eso como que une todo, pues las cositas de la trenza, las partes de la trenza que les contaba, pues eso es a donde, digamos, he llegado ahora. Entonces, pues sí, estoy ahí. Y trato de darle sentido a mi camino artístico, académico y espiritual, tratando de ofrecer al mundo algo que sea auténticamente mío, tratando de mantenerme abierto y aprender. Entonces, esa es mi camino, y como les digo, yo les quería contar esta historia para que ustedes puedan tener un ejemplo de cómo se hace una charla de artista. No estoy diciendo que la mía sea perfecta, pero es un ejemplo. si quieren aprender, pues claro, la clave es pensarse en su historia, ¿no?, de la creatividad, y ver una forma como de unir todos los aspectos de su historia creativa para darles como cierta relación una con la otra. Puede que haya cosas que no cuadran o que nunca vayan a tener sentido, digamos, pero buscando como esa comunión entre los aspectos de tu creatividad sería como mi recomendación. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por estar conmigo. Adiós.